Hola Mipeltopianos, hoy os vengo a presentar este Off-Plan. Es un juego que saldrá en campaña de Kickstarter. El 27 de enero tendréis la tarjetita por aquí arriba y en la cajita de descripción. Es un juego que va a salir en español con la editorial One Game for All y es de Santiago Zanón. Off-Plan o sobre plano es un juego básicamente de tener que hacer pues los planos de nuestra casa para poder hacer nuestro vecindario, nuestro barrio y hacerlo crecer, y pues el mejor barrio obviamente se llevará la mejor puntuación. Es un juego de 1 a 5 jugadores, de 10 a 30 minutitos de duración y para más de 10 años, y quedó finalista en Meeple Factory 2022. Así que os voy a presentar este juego. Como digo, tendréis la tarjetita por algún sitio y darle mucho apoyo. Vamos a verlo. Esto sería un poquito la preparación, aunque os voy a dar unos detallitos primero antes de comenzar la presentación. Tenemos diferentes tipos de carta. Tenemos las cartas de personaje que están aquí en un macito y todavía no las hemos visto, ¿vale? Todo el juego tiene un arte bastante chulo, la verdad. Estos personajes van a tener unas habilidades que se van a poder activar en diferentes momentos. Por ahora las vamos a dejar a un lado. También tenemos las cartas de vivienda, que van a ser estas de aquí, que tenemos, como veis, pues un plano completo de lo que sería una casa. Luego vamos a tener habitaciones, que son estas que tienen el fondo verde, y como veis pues están más centradas, tienen más o menos la misma visualización que esto es más desde arriba, aquí ya se ve un poquito más desde el lateral, pero son habitaciones, ¿vale? Pues son un baño, una habitación, un garaje, cosas así. Luego tenemos las cartas de edificios públicos, que son estas marrones que veis aquí arriba, que son 4 y son esas las que hay en la partida. También tendremos una carta de fondos buitre que luego os explicaré que tiene un final diferente para la partida. Tenemos también cartas de robo, que son estas de aquí, pero van dentro del mazo de habitaciones. También tenemos 4 cartas de evento, que son estas de aquí, y estas van dentro del mazo de viviendas. Y por último tenemos una carta de inversión urbanística, que es esta de aquí. Las cartas de edificio público y de vivienda van a tener una estructura más o menos similar. Van a tener una puntuación arriba a la izquierda. Las de edificio público no van a tener ningún color, como veis son negras. Las de vivienda pueden tener hasta 4 colores. 3 que estamos viendo ahora mismo, amarillo, azul y rojo, y también podría ser verde. Además tienen un icono en la zona superior derecha, que pueden ser diferentes iconos y nos van a servir para puntuar al final de la partida. También tienen ciertas habitaciones que son los requisitos que vamos a tener que pagar, por así decirlo, para poder construirlas, ¿vale? Los requisitos que quieren en esas casas. Y además los edificios públicos van a tener una pequeña rebaja cuando las tengamos en nuestro barrio para poder comprar o construir más viviendas. También los edificios públicos van a tener 3 beneficios, 3 días van a tener un beneficio que vamos a poder utilizar, una habilidad. En el caso de las cartas de habitación, nos va a decir qué tipo de habitación nos otorga o nos aporta, y también nos va a dar una habilidad. Con esto vamos a pasar directamente a ver la preparación. Os voy a enseñar el modo estándar y luego os explicaré un par de variantes que tiene este juego. Lo primero que vamos a hacer es barajar las cartas de vivienda y desplegaremos 4 en línea, que son estas de aquí. El resto del mazo, junto con las 4 cartas de evento, las barajaremos y formaremos un único mazo. Crearemos el mazo de habitaciones con las cartas de robo, ¿vale? Estarán aquí dentro, y barajaremos. Y después sacaremos las 4 de línea. Pondremos aquí las 4 cartas de edificio público. Colocaremos la carta de inversión urbanística por el lado correcto dependiendo del número de jugadores. En este caso os voy a hacer un ejemplo para 2 jugadores. Y cada jugador va a recibir 3 fichas de fondos y robaremos 2 cartas del mazo de habitaciones. Así que 1 y 2 para nuestra mano y 3 fichas de fondo para iniciar la partida. Elegiremos al jugador inicial, que va a ser pues el último que se haya comprado una casa o que haya hecho reforma o que se haya mudado. Sacaremos tantos números de personajes como jugadores más 2, y empezando por el último jugador en orden contrario al turno, elegirá un personaje y se lo quedará en su zona, ¿vale? Así que a 2 jugadores sacaremos 4 personajes y entre estos 4 personajes pues elegiremos en orden contrario al personaje que más nos guste. Estos personajes no los he explicado, pero como veis son similares al resto de cartas. Tienen una ilustración, una habilidad en la zona superior, un icono en la zona superior derecha y un objetivo en la zona inferior, que nos dará puntos al final de la partida. Los personajes que no hayan sido elegidos simplemente se retirarán de la partida porque no van a participar.
Con esto habríamos terminado la preparación, pero os voy a explicar las dos variantes que tenemos. La primera variante es la de fondos buitre, donde va a intervenir esta cartita de aquí. Vamos a coger cartas de la zona inferior del mazo de viviendas, que va a depender del número de jugadores. A 2 jugadores cogeremos 20 cartas, entre ellas barajaremos la carta de fondo buitre y lo colocaremos debajo del mazo de viviendas. Entonces aquí debajo en algún momento pues aparecerá, como veis con la misma trasera, aparecerá esta carta de fondo buitre. En ese momento terminará directamente e instantáneamente la partida. Para hacer este ejemplo no la voy a introducir. Y por último tendríamos la variante del plan urbanístico, donde vamos a separar las viviendas por colores como os he dicho. Tendríamos un montón rojo, un montón amarillo, un montón azul y un montón verde. En este caso no se incluirán ni los eventos ni la carta de fondos buitre. Así que siempre va a estar visible la carta superior de cada uno de los colores en cada uno de sus mazos. Una vez que hemos visto la preparación y las dos variantes que podemos tener, vamos a ver cómo se realizaría un turno de esta partida. Primero jugará el jugador activo, que hará los pasos de su turno y después pasará en sentido horario al siguiente jugador. Así que los pasos serían lo siguiente. Lo primero, si no tenemos fichas de fondo, robaremos una. Si tenemos alguna en la reserva, pues simplemente nos quedaremos así. Lo segundo que podremos hacer será jugar una carta de robo, que recuerdo que eran estas de aquí, ¿vale? Si tuviéramos alguna carta de robo en nuestra mano podríamos jugarla y activar su habilidad, o podríamos coger una carta del mercado de habitaciones. ¿Cómo vamos a poder coger las cartas de mercado? Pues desde la izquierda hacia la derecha, la carta que nos interese, esta es gratuita y por cada una habitación que quiera avanzar tendré que ir dejando un fondo. Así que esta habitación me costará 0, esta me costará 1, esta me costará 2 y así dependiendo de la habitación que quiera coger. Simplemente si dejo un fondo, cojo la siguiente, pues ahí se queda, y si cuando voy a coger una carta tiene fondos encima, me los llevo todos a mi reserva. Si cogemos una carta de habitación, podemos utilizar su habilidad en el momento. Hay diferentes tipos de habilidades, por ejemplo con esta es una carta de corrupción. Cuando la robemos podemos coger una ficha de fondos de la carta de inversión urbanística, la que quiera, y la añadiremos a nuestra reserva. Luego veremos a ver para qué nos puede servir esta carta de fondo urbanístico. Con esta, por ejemplo, podremos invertir, podremos poner una ficha de fondos de la reserva general sobre uno de los barrios de la carta de inversión urbanística, es decir, lo contrario, pero además el fondo no lo ponemos nosotros, lo ponemos de la reserva. Esta de aquí nos dice, por ejemplo, tomar 2 baños. Toma la carta adyacente que incluya un baño, cuesta una ficha de fondos, es decir, que si pagamos un fondo podríamos coger 2 habitaciones contiguas que tengan o que sean un baño. Todas las habilidades están explicadas, no me voy a parar a explicar todas y cada una de ellas, pero bueno, os podéis hacer una idea. Nos van a servir para facilitarnos la compra, para coger más cartas, al final nos van a ayudar para, sobre todo, el tema de los fondos. Como decimos, podemos jugar una carta de robo o coger una carta del mercado de habitaciones. Las cartas de robo, ¿para qué nos van a servir? Pues también tienen ciertas habilidades. Hay 3 tipos de cartas de robo diferentes. Una de ellas nos permite robar 3 cartas del mazo de habitaciones, otra de ellas nos permite robar 2 cartas adyacentes del mercado de habitaciones y otra de ellas nos dice que robemos 2 cartas que no estén adyacentes del mercado de habitaciones. Como es este caso, cogemos 2 cartas pero no tienen que estar adyacentes. Una vez que hemos realizado una de estas 2 acciones, pasaremos a la fase 3, que será construir una vivienda del mercado de viviendas o un edificio público, siempre y cuando podamos. Si no podemos, simplemente esta fase nos la saltamos. ¿Esto cómo se hace? Pues como veis, tenemos unos requisitos, como ya os he indicado anteriormente. Por ejemplo, esta carta nos pide una habitación, 2 jardines y una terraza. Entonces, si dentro de nuestra mano tenemos, por ejemplo, pues mira, 2 habitaciones, si hubiésemos cogido esta carta, 2 habitaciones. ¿Qué más tenemos aquí en la mano? Mira, pues un jardín tenemos por aquí, nos pide 2 jardines. Pues si tuviéramos esto en mano, ¿vale? Mira, ¿qué quiere? Un jardín, una terraza, ¿vale? Con esto sería suficiente y con esto, bueno, nos pasamos por una habitación, pero bueno, no podemos quitar iconos, así que descartaríamos todo esto al descarte de habitaciones y podríamos construir este edificio público. Como ya os he dicho, los edificios públicos cuando vienen a nuestro barrio nos van a dar, aparte del icono y la puntuación, una habilidad para el resto de la partida. Además,
A partir de ahora tendremos un descuento en nuestras casas y necesitaremos un jardín menos para construir. En este caso no afectaría mucho porque no hay ninguna vivienda que necesite un jardín, pero si próximamente saliese, por ejemplo, esta carta, nos dice que quiere 2 habitaciones, 2 baños, un garaje y un jardín. Pues este jardín nos lo podríamos ahorrar porque ya tenemos este edificio público que nos lo suple. Como os he dicho antes, los personajes también van a tener habilidades. En este caso, por ejemplo, nos dice que podemos construir una vivienda ahorrando un equipamiento de terraza, pero tendríamos que gastar un fondo. Imaginaos que hemos querido construir esto, no nos salió una terraza, tenemos este personaje, pero sí tenemos fondos. Bueno, pues una habitación, 2 jardines y la terraza la pago con un fondo, ¿vale? Es como, bueno, te dejo la casa a medias, pero bueno, tú mismo. Una vez que he hecho este paso, pasaremos a la fase 4, que será poner una ficha de fondos en uno de los 4 barrios de la carta de inversión urbanística. Esta acción es opcional y el fondo sale de nuestra propia reserva. Podríamos coger uno de nuestros fondos y colocarlo en cualquiera de estos barrios. Esto va a hacer que incremente un poquito la puntuación final al final de la partida. Luego veremos cómo funciona. Después veremos si tenemos más de 7 cartas en mano y si tenemos más de 7 por lo que sea, pues nos tendremos que descartar hasta tener 7 máximo. Y por último, lo que haremos será reponer las cartas del mercado de habitaciones y o del mercado de viviendas. No de los edificios públicos porque no hay más, solo están esas 4 que estáis viendo. Así que, ¿cómo tendremos que reponer el mercado de habitaciones? Si cuestan dinero, pues tendremos que primero mover las habitaciones. Si tienen fondos encima, pues se mueven con los fondos y sacaremos 2 más. Los edificios da igual, porque como no tienen coste al adquirirlo más que las propias habitaciones, pues se puede sacar simplemente a rellenar el hueco. Y esto sería un turno completo. Vuelvo a repasar. Primero, si no tenemos fondos, cogemos uno de la reserva. Después podremos jugar una carta de robo o coger una carta de habitación. Después, si podemos y queremos, se puede construir una vivienda del mercado de viviendas o de los edificios públicos. Después podremos poner una ficha de fondos en uno de los 4 barrios de esta carta. Después, si tenemos más de 7 cartas en mano, tendremos que descartarnos y por último repondremos las cartas del mercado. Así iríamos jugando turno a turno todos los jugadores hasta que lleguemos al final de la partida. Una cosa que no os he explicado son los efectos de los eventos. Los eventos van a salir del mazo de viviendas. Imaginaos, yo aquí tengo que reponer una vivienda y pues sale este evento de aquí. Tendremos que ver lo que significa, ¿vale? Tenemos 4 eventos diferentes y tendremos que hacerlo antes de esa trama. Por ejemplo, tenemos el outlet. Nos dice que en orden de turno cada jugador va a coger una carta y sus fichas de fondo del mercado de habitaciones y lo repondrá, ¿vale? No se van a activar las habilidades de las habitaciones en este momento. También vamos a tener las gangas, que son estas de aquí. Con este evento, hasta que le vuelva a tocar a este jugador al que le ha salido la carta, las viviendas van a costar uno menos de cualquier equipamiento, es decir, de cualquier habitación. Tendremos que descartar ese evento cuando vuelva al jugador activo, ¿vale? Aquí tendremos diferentes eventos que se van a ir activando cuando salgan aquí. Simplemente se activan, producen lo que tengan que producir, luego simplemente se retiran y seguimos jugando de la misma forma. El final de la partida llegará cuando un jugador construya su 4ª vivienda. Eso sí, los edificios públicos no valen, no cuentan en estas 4 viviendas. Y después se jugará un turno hasta que finalice la ronda. El jugador que más puntos obtenga será el ganador de la partida. Vamos a ver un ejemplo de puntuación. Vamos a contar los puntos de beneficio. Primero de las viviendas y los edificios públicos. En este caso 1, 2, 3, 8 y 4. Pues sumaremos todos. Después, cada 3 fichas de fondos que nos hayan quedado, pues en este caso 3 fichas, serán un puntito más. Después tenemos una tabla de puntos de beneficio que dependerá de cada tipo de icono de bonus que tengamos en nuestras viviendas, edificios públicos y personajes. Estos eran los iconos que os decía al principio. Por ejemplo, los saquetes de dinero. Tengo 1 y 2 saquetes, pues 2 saquetes son 3 puntos. ¿Qué más tenemos? Estos sombreritos de los graduados de la universidad, no me acuerdo del nombre. Tenemos 1, pues nos puntuará 1 punto. ¿Qué más tenemos? Los arbolitos tenemos 1, 2 y 3, pues nos valdrán 5 puntos. Y por último tenemos a la carita feliz que tenemos 1, pues 1 puntito. Sumaremos todo lo correspondiente. Después veremos si la misión de nuestro personaje se ha cumplido. El personaje quiere que tengamos un icono de cada. Uno de carita, uno de bolsa de dinero, uno del, no me acuerdo, sombrero del universitario y
y el árbol. Así que si esto se cumple nos dará 4 puntos más. Lo último, veremos los fondos invertidos en cada barrio. Así que, por ejemplo, el que más tiene es este rojo, no sé si se ve por aquí, tiene 3, el verde tiene 1, el amarillo tiene 2 y el azul tiene 1, ¿vale? Pues el que más tiene es el rojo, pues el rojo nos da 3 puntos cada uno de los edificios que tengamos, ¿vale? Pues 3 y 3. Después será el amarillo que nos da 2 puntos, pues 8, pues más 2 puntitos. Y después quedan empate estos dos, así que no se lo llevará ninguno de los dos y los dos pasarán al inferior, que es -2. Así que este edificio azul nos quitará 2 puntitos. Después de todo el recuento, el jugador que más puntos de beneficios tenga habrá ganado este off-plan. Así que esto ha sido off-plan. Lo único es decir que tiene un modo solitario con 2 variantes. Uno es el modo solitario en versión urbanización y el otro es modo solitario contra los fondos buitre, ¿vale? No os voy a explicar el modo solitario, simplemente decir que lo tiene. Ya os he dicho que es un juego de 1 a 5 jugadores, así que bueno, la forma de funcionamiento es bastante similar, así que si os gusta echadle un ojo a la campaña y seguro que tenéis alguna otra explicación. Así que esto ha sido Off-Plan. Os vuelvo a recordar que es una campaña de Kickstarter, que todo esto que habéis visto, aunque tiene bastante arte final, pueden cambiar, pues sobre todo, por ejemplo, habéis visto los fondos, que en este caso pues no tienen trasera y tal, ¿vale? Pues es un prototipo, tanto la caja, las cartas y demás, pero bueno, os podéis hacer una idea sobre todo del reglamento para ver si os interesa y poderos meter en la campaña. Así que os recomiendo que le echéis un ojo, que cualquier apoyo es bueno y nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Mipeltopía. ¡Hasta luego! Gracias a nuestros propinadores por estar ahí cada día. Si tú también quieres hacerlo, apóyanos en nuestra página de Tipeee. Y si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete.